Muchas gracias a todos por conectarse a la tercera temporada de las Wake Up Speaker Series organizada por el EPIC Lab. El EPIC Lab es el Centro de Creatividad, Innovación y Emprendimiento del ITAM y su misión es contribuir a la formación de los futuros emprendedores que transforman a México y al mundo. Esta serie de pláticas es posible gracias al generoso apoyo de la red de amigos EPIC, que es la red de exalumnos del ITAM que apoya el emprendimiento, y al apoyo de Talengo, una compañía de tecnología financiera de alto crecimiento especializada en desarrollar y escalar productos y servicios de crédito alternativo para personas y empresas en Latinoamérica. En el EPIC Lab estamos convencidos que a través de estas pláticas no solo se aprende y se informa de lo más importante que está pasando en temas de innovación y emprendimiento en Latinoamérica, sino que también nos inspiramos a convertirnos en agentes de cambio. La serie de este ciclo estuvo enfocada en las startups y tendencias tecnológicas. Y hemos hablado ya de varios temas como la experiencia de usuario, metaverso, blockchain, videojuegos, chatbots, inteligencia artificial. Y hoy terminamos con el tema de IoT, Internet de las Cosas. Tenemos invitados increíbles y voy a iniciar con la presentación de Aníbal Bustillo. Aníbal es ingeniero en comunicaciones y electrónica por el ESIME-IPN. Estudió una maestría en el CIPESTAF, cursos de ejecutivos de Harvard Business School y Sloan School of Management en el MIT. Tiene una experiencia de más de 25 años en la industria de tecnologías de información y comunicaciones en el sector público, como Pemex, o privado como HP, DSC. Es emprendedor, CTO, founder de Tecnomadic Interactive, empresa especializada en desarrollo de dispositivos y soluciones para salud y bienestar humano y animal desde 2009. Cuenta con la patente modelo de utilidad del dispositivo IoT para predecir enfermedad en ganado vacuno de engorda que combina IoT y Machine Learning embebido. Fue en febrero de 2020. Aníbal, bienvenido. Muchas gracias por estar. Muchas gracias. Placer. También contamos con Antonio Contreras. Antonio tiene conocimientos especializados y experiencia de más de 25 años en la suscripción de riesgos industriales, embarcaciones, aviones y carga, así como en procesos de control de cartera y comercialización de productos en aseguradoras multinacionales. Es capacitador, consultor y escritor en publicaciones especializadas. Antonio, muchísimas gracias por estar aquí. Encantado por estar con ustedes. También tenemos la presencia de Salma, que no ha llegado, pero seguramente estará con nosotros en unos minutos se incorporará. Ella es egresada de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Salma Jalife es ingeniera en computación y posee una maestría en ciencias con especialidad en telecomunicaciones por la Universidad de Colorado de Boulder. Tiene un profundo conocimiento de políticas y regulación de las telecomunicaciones, 35 años de experiencia como consultora de tecnologías de la información y las comunicaciones en América Latina, Europa y la región de Asia-Pacífico. A partir de marzo de 2021, crea el Centro México Digital para la transformación digital centrada en personas y las micro, pequeñas y medianas empresas. El Centro México Digital creó y publicó el Índice de Desarrollo Digital Estatal de México, IDEE 2021, y la herramienta para MIPYMES denominada Digitalízate. Pues bienvenidos a todos. El tema que nos toca hoy es Internet de las Cosas. Aníbal, no sé si nos podrías contar un poquito qué es el Internet de las Cosas, por favor. Sí, de manera muy simple, sería la capacidad de usar tecnologías actuales de comunicación, ahorita veremos cuáles son esas, para poder interactuar con dispositivos que permiten, por ejemplo, identificar o medir variables ambientales, no sé, la temperatura, la humedad, etcétera, o medir, por ejemplo, actividades industriales, no sé, la vibración de una máquina, encender o apagar algún dispositivo, o en el caso de los seres humanos, por ejemplo, actividades como si estoy corriendo, estoy caminando, cuál es mi actividad física, como puede ser el caso de estos dispositivos. Entonces, de manera simple, podríamos decir que Internet de las Cosas permite la interacción no solamente del humano, sino de cualquier dispositivo con otro dispositivo. Muchísimas gracias, Aníbal. Entonces, lo que podríamos decir en general es que el
La definición podría ser una agrupación e interconexión de dispositivos y objetos que a través de una red, ¿no? Bien sea de bajo alcance como Bluetooth, celular o una red de internet, donde todos ellos podrían ser visibles e interconectarse, ¿no? Respecto al tipo de objetos o dispositivos que podríamos utilizar, podrían ser desde sensores o dispositivos hasta objetos cotidianos como pueden ser el refrigerador, tu ropa, ¿no? Cualquier cosa que se pueda imaginar podría estar conectada a Internet e interconectada sin necesidad de una intervención humana, ¿cierto? ¿Qué nos puedes contar tú, Antonio, sobre esto? En el caso de Cande Ingenieros, la empresa con la que estoy trabajando, esta empresa adquiere dispositivos. Estos dispositivos son unas cajas de 40 por 40 por 15 centímetros y son capaces de almacenar 200 eventos. ¿Qué tipo de eventos? Bueno, puede ser desde movimiento de edificios provocados por el viento o por otros factores ambientales, hasta lo que nos interesa medir con esos equipos, que son terremotos, sismos. Estos pequeños dispositivos colocados en los edificios registran cuál es el desplazamiento de la estructura ante un terremoto, ante un sismo. Y esa información, vía Internet, es enviada al Instituto de Seguridad de las Construcciones, donde toda la información de los edificios que cuentan con estos dispositivos se procesa para poder entender esa información que nos permite observar el registro de cuál fue el desplazamiento de los edificios en diferentes zonas y edificios de diferentes características, como pueden ser altura, como puede ser el suelo en el que se encuentran asentados. Entonces, estos equipos son capaces de registrar hasta 200 eventos. Es un ejemplo muy claro de cómo la máquina registra y envía la información. Muchísimas gracias, Antonio. Sí, efectivamente, yo creo que vamos a tener muchísimos más aparatos interconectados y muchísima más información, ¿no? Entonces, Aníbal, cuéntame un poco sobre Tecnomatic Interactive y cómo es que se involucra en este mundo y cuál es la visión hacia el mercado y qué problema está atacando. Sí, muy bien. Mira, de hecho, la empresa inició desarrollando aplicaciones móviles. Digamos, estamos hablando de allá de 2009, ¿no? Pero como parte de una actividad personal, por ejemplo, yo rescato perros de la calle, teníamos un perrito que siempre se escapaba. Entonces decidimos le colocamos un GPS, digamos, la manera más sencilla de ubicar. Entonces desarrollamos la aplicación y cada vez que salíamos a pasear nos preguntaban qué era lo que tenía el perrito. Entonces de ahí nos empezaron a decir, oye, lo pueden vender, y es como que nos empezamos a incursionar en esa área, es decir, conectar a un perro para ver dónde se encontraba, ¿no? Y en ese entonces, pues lo que predominaba era la red 2G. Y lo que enfrentamos como reto era, en principio, la baja duración del tiempo de la batería, es decir, no podía durar más de 2 días, ¿no? Posteriormente, igual como empezar esa idea de tener seguridad en la familia, los miembros de la familia, incursionamos en el tema de atención a personas mayores. Entonces, en el tema de personas mayores, nos dimos cuenta durante ya un proceso, digamos, del piloto, de que son cuidadas por otras personas mayores y no necesariamente sus familiares. A lo mejor es la comadre, es la vecina o es la sobrina, aquellos que están cerca de esta persona. Entonces, desarrollamos un dispositivo donde igual se cae, en caso de que sufra una caída esta persona, manda un mensaje de alerta a los familiares, ¿sí? Pueden ser los hijos que están enterados, pero también las personas en su comunidad que son las que se encargan de cuidarla. Entonces ahí se combinó ya otro aspecto, o sea, ya un tema de actividad de la persona con su seguridad y al mandar el mensaje, pues se mandaba la ubicación.
pero también era posible que pudiera ayuda. Entonces tiene un botón de pánico donde dice necesito ayuda y en ese momento pues manda la posición hacia su círculo de apoyo. Pero también nos dimos cuenta que las personas mayores que cuidan a esta persona mayor, pues les cuesta mucho trabajo leer un mapa. Entonces lo que se hizo fue la traducción del mapa a una dirección, a una dirección. Entonces, de esa manera empezamos a tener pues ampliar el círculo de, pues de personas que se cuidan entre sí, ¿no? Posteriormente, y cosa curiosa, nos habla un ganadero y nos dice, oiga, ¿usted me puede encontrar mis vacas? A ver, ¿cómo es eso que le puede encontrar sus vacas, no? A ver, explíqueme. Entonces, lo que el ganadero quería, pues, era ponerle un GPS a su vaca porque se la robaban, ¿no? Entonces, este proyecto evolucionó, incursionamos en el mercado ganadero, muy interesante, por cierto, y finalmente lo que se obtuvo, después de una serie de pruebas, fue un dispositivo que se conecta, es una orejera que es la que se le pone a las vacas, cualquier otra, y que permite medir la actividad, ¿no? La actividad en el sentido de cuánto tiempo lleva comiendo, rumiando, caminando, echada, y en base a eso se predecir o no si una vaca se va a enfermar, ¿no? Ya hablaremos a detalle más de esto, pero digamos, este más o menos fue el proceso, digamos, no planeado, pero que nos fue llevando a incursionar en este mundo de Internet de las cosas, y entonces tuvimos el Internet de los perros, el Internet de las personas mayores y el Internet de las vacas, ¿no? Qué interesante, o sea, la verdad es que se puede conectar con muchas cosas y puede resolver muchos problemas. Ya llegó Salma. Salma, estamos platicando un poco con Aníbal y Antonio cómo se introducieron a este mundo del IoT, cómo es que sus empresas están haciendo algo que tiene que ver, y justo Aníbal nos estaba contando cómo ya lo conectó con perros y con vacas. Entonces te dejo aquí a que sigas platicando con ellos y que nos puedas introducir mucho más en este tema. Claro, claro, ¿me escuchan? Sí, muy bien. Ah, qué bien, qué bien. Es que tuve algunos problemas para entrar, pero qué gusto estar con ustedes. Pues en realidad, la verdad, este Internet de las cosas ha venido estando con nosotros desde hace mucho tiempo aisladamente, pero ahora en red. Estos dispositivos, estos sensores, estos actuadores nos permiten hacer muchas actividades. Sin embargo, también tenemos como todas las cuestiones que se conectan a la red, tenemos que ser muy cuidadosos con la seguridad en el uso de estos dispositivos y qué otros elementos forman parte de esta red de Internet de las cosas para poder almacenar, procesar y utilizar esta información que sabemos que surge de conectar estos dispositivos en prácticamente cualquier economía o sistema económico. Entonces, te preguntaría a ti, Antonio, ¿tú cómo has desarrollado tu actividad empresarial utilizando estos dispositivos? Sí, claro que sí, Salma. Yo colaboro con una empresa que se llama Cande Ingenieros. Cande Ingenieros tiene casi 40 años en el mercado y es líder en el diseño de estructuras. Si un cliente dice, bueno, voy a construir un edificio, ¿cuál es la estructura óptima? No, construir un edificio, pues puedes poner materiales de más, columnas de más, cerciorarte de que no le va a pasar nada a ese edificio ante un terremoto. Pero la idea aquí es optimizar, es decir, que sea lo más económico posible, utilizar la menor cantidad de materiales, garantizando que el edificio pueda responder adecuadamente ante esos fenómenos. Dentro de esta especialidad, ahora Cande lo que está haciendo en este nuevo proyecto y aprovechando el concepto del Internet de las cosas, es instalar en edificios dispositivos
y lograr que los dispositivos se comuniquen. Se comuniquen con el Instituto de Seguridad de las Construcciones y hablen con el instituto, que el edificio hable y diga, ante este sismo, ¿qué le pasó a la estructura? ¿Cuánto se desplazó? Lo que provoca los daños en una estructura es el desplazamiento lateral. Y nosotros vivimos en una ciudad donde el suelo es muy blando. En el centro de la ciudad, los edificios están construidos en lo que era un lago. Entonces, cuando ocurre el sismo, el suelo se empieza a desplazar, ampliado en este caso por el suelo blando, y empieza a provocar el desplazamiento del edificio. Lo que se logra con los dispositivos, con estas cajitas que se instalan en los edificios, es que esos movimientos, esos desplazamientos sean registrados. ¿Cuánto desplazamiento hubo en la azotea? ¿Cuánto desplazamiento hubo en el quinto piso? ¿En la planta baja? Y con esos registros, y a través de modelos que ya están desarrollados, modelos muy sofisticados, se puede definir y hacer un diagnóstico de qué le pasó al edificio. Es como un enfermo que puedes decir, bueno, una persona de 60 años, pues con sobrepeso, con ciertas enfermedades, puedes hacer un diagnóstico simplemente con un cuestionario o el médico teniendo una entrevista con él. Pero al hacer esto, es como si a un paciente le conectaras un dispositivo que te permitiera medir exactamente cuál es su salud, cuál es su nivel de sangre, cuál es su nivel de azúcar en la sangre, cómo está su presión arterial. De la misma manera, al poner estos dispositivos en los edificios, es como si hicieras un diagnóstico. ¿Qué le pasa a este edificio cuando ocurre un sismo? ¿Qué tanto se desplaza? ¿Qué torsión tiene la estructura? En pocas palabras, ¿cuál es el comportamiento del edificio? Y después, aprovechando, ya nos acercamos a la época de que ya va a haber la quinta generación, el famoso 5G, y prácticamente el mundo va a estar totalmente conectado. En este caso, los edificios, por así decirlo, van a ser como un grupo, van a ser equipo, todos van a enviar la información de su comportamiento a este instituto, y este instituto en tiempo real va a poder proyectar en una gráfica o en una serie de datos qué es lo que pasó en el Valle de México, qué es lo que pasó a distintos tipos de edificio, porque depende, el desplazamiento que tiene un edificio depende de qué tan alto es, de los materiales con los que se construyó, puede haber sido acero, puede haber sido concreto, del suelo en el que se encuentra construido. Entonces, haciendo un cruce de toda la información recibida de los edificios, utilizando estas cajas y la transmisión de datos con el concepto de Internet de las Cosas, se puede tener no solo el diagnóstico del edificio, sino el diagnóstico de lo que pasó en una zona y un análisis comparativo. Les pongo un caso. Hay dos edificios, este es un caso real, gemelos, dos edificios idénticos que solo están separados por una calle. Ocurre el sismo, a uno de los edificios tiene daños menores, daños no estructurales, se puede seguir utilizando el edificio, no es necesario desalojar a la gente y prácticamente no hay daños que lamentar. El edificio de enfrente se cae. Dices, bueno, ¿cómo es posible si los dos edificios son idénticos, que a uno no le haya pasado nada estructuralmente hablando y el otro se haya caído? Al investigar, se descubre que en este edificio había vicios ocultos. No se había utilizado el material que debía utilizarse, la manera en que se construyó no fue la adecuada. Entonces, a través del concepto de Internet de las Cosas y del registro de esta información individual de un edificio y grupal de todos los edificios que cuenten con los dispositivos, se puede hacer un análisis diferencial. Decir, ¿por qué un edificio sí se cayó y por qué el otro no? ¿O por qué un edificio tuvo daños estructurales y otro no? Entonces, esto tiene un potencial
impresionante en términos de negocio, a lo que me referiré un poco más tarde. Muy, muy interesante y creo que nos has mostrado este diagnóstico que hacen con los edificios y además esta posibilidad de en situaciones como terremotos poder obtener información muy relevante sobre estas estructuras y cómo posteriormente trabajar temas a través de esos datos que se recopilan. Quizá, Aníbal, tú nos pudieras explicar cómo Tecnomadic utiliza este IoT y para qué es importante el utilizar estas tecnologías en el campo donde las aplicas tú. Sí, Hanna, fíjate, entonces tratando de hacer un comparativo entre las tres aplicaciones o tres usos que tenemos, o sea, el de mascotas, de personas mayores y el de ganado de vacuno, digamos, los componentes siguen siendo pues un componente de procesamiento local, o sea, procesar en el borde, al cual se conectan los sensores, porque a lo mejor el dato que necesitas de los sensores puede ser tan sencillo como transmitirlo y enviarlo a otro lugar central, o tener un preprocesamiento antes de enviarlo, o inclusive este preprocesamiento o procesamiento en el borde puede tener técnicas de machine learning o inteligencia artificial, ¿no? Entonces, digamos, es lo que estaría dentro del dispositivo. Luego, necesitas el medio de comunicación. En el medio de comunicación, pues a lo mejor el que todos tenemos más, más uso diario puede ser o el Wi-Fi o el celular. En el caso en ambos casos, el dispositivo, por la forma en que se interactúa con estos medios de comunicación, consume mucha energía. Entonces, generalmente los dispositivos que están en el borde son autónomos, es decir, necesitan tener conectados una fuente de energía. Pueden tener una batería y a lo mejor puede tener alguna celda solar que los esté complementando, pero el objetivo es que consuma la menor, sean eficientes en consumo de energía. Entonces, estas tecnologías, en particular Wi-Fi y celular, no son necesariamente lo más eficientes. Aunque en el caso particular del celular, pues tenemos ahorita, por ejemplo, tecnologías con la tecnología 4G, tenemos una subbanda, bueno, por esta especie, que se llama CAT-M, o tienes Narrowband IoT. Pues nosotros en particular brincamos de 2G directamente a CAT-M, digamos, para los dispositivos que tenemos que utilizan celular. Entonces estamos utilizando CAT-M. Pero también existen otras tecnologías alrededor, por ejemplo, Bluetooth. O sea, sigue siendo ampliamente utilizada, pero es hasta la aparición de Bluetooth 5 que tenemos muchas ventajas que, por ejemplo, nos daba en el caso de Wi-Fi. O sea, tanto en términos de cobertura como en términos, por ejemplo, de ciertas características como de a qué intensidad llega la señal, cuál es el ángulo de la señal, etcétera, que nos da posibilidades de localización dentro de ambientes cerrados, digamos, edificios, donde el área, la parte de GPS, pues no es efectiva, ¿no? Y también involucramos en la parte del LoRa, que es una tecnología de largo alcance, pero de bajo consumo de energía, le llaman LP1. Y tiene la ventaja primero, de que no es licenciada, es decir, yo no necesito solicitar un permiso para operarla, y es, por ejemplo, donde estamos utilizando esta tecnología para el lado de las vacas. Entonces, en los ranchos es muy difícil que tengan, por ejemplo, cobertura celular. Y entonces lo que se hace es se monta una antena, se coloca un gateway, y ese gateway, digamos, en óptimas condiciones, tiene hasta más de 10 kilómetros de radio de alcance y puede tener, prácticamente dar atención a miles de dispositivos. Para eso fue diseñado esta red. Entonces, ya que pasa a través de alguno de estos métodos de comunicación, llega el dato a algún lugar central, ya se puede hacer un procesamiento, una visualización, como bien comentaba Antonio, ¿no? Entonces, en resumen, tenemos los dispositivos en el borde, que pueden ser tan sencillos como un sensor, o tan complejos como un procesador con tecnología de Machine Learning, el medio de comunicación, las diferentes opciones,
y el procesamiento central. Luego viene el regreso, o sea, puede ser unidireccional o también bidireccional. Es decir, bueno, ahora que ya tengo el dato, puedo decirle o puedo ordenarle al sensor que actúe de cierta manera o que responda de cierta forma, ¿no? Entonces, el resumen sería, digamos, como nosotros vemos los componentes tecnológicos de IoT, ¿no? Ambos, muchísimas gracias, Aníbal. Ambos han hablado muchísimo de los dispositivos, de los sensores. Estos sensores, ¿qué tan fácil se encuentran en México? Y sobre todo, por ejemplo, hay variedad de sensores, diseñamos sensores en México, o ¿cómo ven ustedes este mercado de sensores? En el caso de los dispositivos para la instrumentación sísmica, que sí se llama la colocación de los dispositivos en los edificios, todavía es muy restringido. Hay una empresa especializada que es quien los vende. No son dispositivos baratos y realmente es únicamente esta empresa especializada. Sin embargo, este dispositivo, hablando de lo que es la aplicación, que es un negocio en marcha, permite que inmediatamente después imaginemos que estamos en un edificio que cuenta con estos dispositivos. En el momento en que se hace el desalojo, se realiza el desalojo del edificio, suena la alarma sísmica, todos salimos a la calle. En el momento en que las personas regresan al edificio, podrán observar en una pantalla instalada en el lobby del edificio cómo está. El edificio ya habló, el edificio ya dijo, después de este evento, después de este sismo, después de este evento traumático, yo me encuentro así. No tengo daños, la estructura está bien, pueden ustedes regresar tranquilamente. Esa es una aplicación que elimina la incertidumbre sobre el estado del edificio. Que eso es muy importante porque hay negocios muy sensibles. Imaginemos una fibra que depende de que su porcentaje de arrendamiento sea mayor al 90%, o sea que sus espacios estén arrendados por lo menos al 90%. Esto elimina la incertidumbre y permite que un edificio siga operando normalmente. Refiriéndome nuevamente a los dispositivos, todavía son dispositivos de precio elevado y hay realmente solo un proveedor que nos está en este momento ofreciendo. Y en ese sentido, Antonio, me gustaría preguntarte, al ser edificios, tú la configuración de red que pudieras tener para colocar estos dispositivos es una configuración interna. En realidad no dependes totalmente de la red externa hasta que compilas o congregas toda la información de esos dispositivos en ciertas unidades de almacenamiento. Pero ¿tienes alguna red o tienes necesidad de alguna red externa para conectar todos los edificios a un centro de datos, por así decirlo, donde tú estás monitoreando todas estas actividades de los edificios u operan aisladamente? Operan en conjunto. Si existe una red externa, se comunican a través de Internet con un instituto, el Instituto de Seguridad de las Construcciones. Es este edificio en donde se recibe la información de todos los dispositivos instalados a través de Internet, a través de una red externa, y es en esta red donde se transmiten los datos, se reciben en este instituto y se ponen a disposición del usuario, de quien necesite esa información para saber qué pasó en una zona o qué le pasó a un edificio. Esto es muy importante porque el beneficio actual de este proyecto, de este producto, es poder saber qué le pasó al edificio. Pero el siguiente paso es poder hacer un pronóstico. Eso ya es cuestión de lo que es la aplicación práctica de la información. No sé si sea el momento, Salma, para comentarlo o lo comento después. Si quieres, aguántame tantito y vamos con Aníbal para que él también
Ya nos Claro. comentó un poco del tema de cómo utilizó Wi-Fi, cómo utilizó la red 4G, pero quizá ahora pensando en que viene implementándose la red 5G y sobre todo que tú trabajas también en zonas abiertas, ¿tú consideras que tenemos esta infraestructura tecnológica en México o qué es lo que nos faltaría como infraestructura tecnológica para que pudiera optimizar el uso de Sí, tus sí. dispositivos? Mira, de hecho yo lo vería en varias capas, ¿no? O sea, desde el lado, por ejemplo, de la infraestructura, o sea, de los sensores que se colocan en los dispositivos. Entonces, desde hace 4 años aproximadamente, el mundo de los sensores ha crecido mucho. O sea, de hecho hay un evento solamente especializado en sensores que se realiza anualmente, ¿no? También el precio de los sensores y de los dispositivos ha bajado mucho. Por ejemplo, pongo el ejemplo del Raspberry Pi. Es un procesador, es una tarjeta muy pequeña que vale $4. Ujú. O, por ejemplo, digamos, estos son una plaquita de desarrollo que tiene sensores de alta sensibilidad, o sea, tiene un sensor, tiene magnetómetros, tiene de humedad, tiene un acelerómetro, en fin, tiene de vibración, etcétera. Entonces, digamos, desde ese punto de vista, ciertos sensores o ciertos ambientes ha bajado mucho de costo. Entonces, digamos, como que eso ya no representa necesariamente una barrera. Del lado de comunicaciones, sí tenemos un reto todavía, por ejemplo, en el caso de la cobertura de 4G, en particular la banda KTM1, que es la que tiene bajo consumo, ¿no? Que es algo importante. A lo mejor no es un ancho de banda muy, muy grande, pero sí es de bajo consumo. Eh, no hemos encontrado, digamos, de 2 años para acá se ha incrementado la cobertura, pero también donde no había cobertura de red celular, sigue sin haber cobertura, ¿no? Entonces, aplicaciones que tengan que ver con el aspecto rural, agricultura, ganadería, digamos, no necesariamente es la mejor tecnología a usar, ¿no? Por el tema de cobertura de disponibilidad. Pero ahí tenemos otras opciones, como es el caso de LoRa, ¿no? Y finalmente LoRa, para que saque su información a Internet, por ejemplo, se puede subir a la nube, pues se coloca, existe el gateway y ahí tiene o bien salida de celular o inclusive salida por enlace satelital, que tampoco ha sido muy, muy caro. O sea, de lo que nosotros hemos visto, un enlace satelital con un ancho de banda de 10 megas, puede salir alrededor de $500 al mes, ¿no? Claro que comprar la estación terrena, que tampoco es muy caro, serán 3,000, 4,000 pesos, pero en el caso de las vacas, que son instalaciones de 20,000 vacas, pues ese costo se diluye, ¿no? Entonces, en resumen, sí hay digamos, el mercado se ha desarrollado rápidamente en términos de accesibilidad en términos de costo para los sensores procesadores. Hay un tema de cobertura todavía, pero ese puede ser digamos, solventado con otras tecnologías como LoRa, ¿no? Y finalmente, hay un tema muy importante que está haciendo, ahora se llama Tiny Machine Learning. ¿Sí? Cómo todos estos elementos de Machine Learning los pongo o los hago embebidos en los dispositivos, ¿no? Entonces sería mi perspectiva, ¿no? Muy, muy bien. Qué importante la evolución que ha tenido, debido a que una de las características que se manifestaba en estos dispositivos era la poca memoria que podía tener para poder incluso tener aspectos de seguridad respecto pues, que no hubiera intrusión o hackeo, bueno, o craqueo más bien, de estos dispositivos y que fuera la unidad más débil de esta red que tienen para poder intervenir y hacer que fallaran estos sistemas, ¿no? Exactamente. Regresamos contigo, Antonio. Síguenos comentando sobre lo que venías hablando, pero te diría si es posible que nos comentaras sobre el capital humano
que opera también en los sistemas que tú trabajas. Claro que sí, Salma. Es el factor más importante. Estoy trabajando actualmente con un grupo de 3 ingenieros, que son Areli, Diana y Gerardo. Y ellos son ingenieros, que es el capital humano con el que contamos, altamente especializados. Cande tiene también ingenieros, ya doctores, que han desarrollado los modelos que van a utilizar la información. Un ejemplo, mi experiencia es básicamente en compañías de seguros, en áreas técnicas de compañías de seguros. Para calcular cuánto debe pagar un edificio por el riesgo de terremoto, la cobertura lo que ampara es que si el edificio sufre daños, la aseguradora paga esa reparación. O incluso si un edificio se cae, pues paga todo el edificio. Y actualmente en el mercado financiero internacional, porque no es posible que un país como México pueda absorber todo el riesgo de terremoto. Entonces recurre a su vez al mercado internacional de seguro y de reaseguro y compra. En términos prácticos, yo aseguro un edificio de 100 pesos, me quedo con 5 pesos y los otros 95 yo se los mando a otro asegurador, que a su vez se los manda a otro asegurador, y de esa manera, en el concepto que comentaba Aníbal de las 20,000 vacas, pues aquí tenemos 20,000 aseguradores, que cada uno se queda con un pedacito del edificio. Pero lo increíble del punto es que este sofisticado mercado financiero funciona con base en una expectativa adaptativa. ¿Cómo me fue en el último sismo? ¿Cuánto pagué de daños estructurales y de edificios caídos? Y entonces voy ajustando los precios simplemente con base en la experiencia de lo que voy pagando. ¿Cuál es el potencial del Internet de las cosas? Con este modelo que ha sido desarrollado por Cande, Cande es la única empresa en México que cuenta con estos modelos porque tiene un capital humano muy especializado, altamente especializado. Con la información que proporcionan los edificios van a hablar y van a decir, así estoy después del terremoto. Toda esa información se va a registrar y utilizando este modelo se va a poder hacer pronósticos de cómo se va a comportar el edificio en el futuro ante eventos de diferentes características. Diferentes características me refiero duración, intensidad, origen del sismo, y poco a poco, con esta información que fluya, se va a ir reduciendo la incertidumbre de ese pronóstico. Entonces va a existir una base tecnológica que nos va a permitir decir, yo le voy a cobrar a un edificio de 10 pisos ubicado en la calle de Isabel la Católica y Venustiano Carranza, de estructura de acero y que se construyó hace 20 años, le voy a cobrar 20 pesos de su cobertura de seguro. Hoy eso se hace de una manera muy general con base en la experiencia de lo que he pagado. Es increíble. Entonces aquí la aportación de una tecnología y del concepto de la tecnología del Internet de las cosas va a permitir contar con información en tiempo real de cómo se están comportando las estructuras y en el tiempo hacer un pronóstico. Esto tiene un impacto muy alto sobre un mercado financiero, porque lo que ocurre actualmente es que las compañías y a nivel mundial no tienen siniestros, no hay terremotos o no hay catástrofes y empiezan a reducir el precio. Pero en cuanto se presenta el evento, en cuanto se presenta el terremoto, los precios se disparan 10 veces. Con esta tecnología lo que se va a lograr es que ese efecto se module, ya no sean alzas tan pronunciadas ni caídas tan drásticas. Esto va a permitir también que al dueño del edificio se le pueda decir, yendo un poco hacia el pasado, ¿no? Pensando que esto hubiera sido posible. Señora directora de escuela Repsamen en la Colonia del Valle, tiene usted que desalojar su edificio, hay que demolerlo. Su edificio en un terremoto se va a caer. Desde ese caso drástico,
hasta el caso de poder decirle al dueño del edificio, es importante que usted refuerce los cimientos, es importante que usted instale contravientos, que son unas estructuras que reducen el movimiento, el desplazamiento del edificio. Puede usted tomar medidas que desde un punto de vista costo-beneficio le convienen. Va usted a pagar menos cobertura de terremoto y con lo que pague usted, con ese ahorro, va a poder pagar en 20 años el reforzamiento de cimientos o la instalación de contravientos. Y ya yéndome muy al futuro, esto va a tener una influencia importante en cómo se hacen los edificios. Porque si yo ya entiendo cómo funciona el desplazamiento de un edificio ante un sismo, pues voy a poder optimizar el diseño de la estructura para que sea lo más barato posible sin perder eficiencia. Entonces, para el mercado de seguros, para la manera en que se va a construir en el futuro, el permitir que los edificios hablen y digan qué les pasa en un sismo va a ser fundamental. Buenísimo, muy, muy buenos puntos de vista que nos comentas, porque no es solo el hecho de utilizar esta tecnología, sino el impacto que tiene en la toma de decisiones de inclusive otros aspectos como podría ser la construcción, ¿no? No solo el riesgo o el aseguramiento de estos edificios. Aníbal, en tu caso, cuéntanos qué capital humano tienes y celebro que haya 2 mujeres ingenieras en tu equipo. Quisiéramos saber de Aníbal en tu equipo quiénes conforman este grupo. Sí, mira, somos igual 4 personas con diferentes especialidades y durante el proceso, digamos, de la patente, sí hubo una mujer que participó en este proceso, que si bien no era ingeniera, sí tenía otras capacidades más, digamos, términos administrativos o términos sociales, que nos ayudó durante todo el proceso de la patente, ¿no? Entonces, lo importante aquí es que el grupo de trabajo supo combinar, digamos, la parte de ingeniería con la parte, digamos, de administrativa de ciencias sociales para lograr un objetivo, ¿no? Y, y se me hace interesante también lo que comentó Antonio en el sentido de cómo actualmente la manera empírica en que se hace digamos, el análisis del riesgo, o cómo fijas una prima, ¿no? Entonces, en el caso de las vacas es lo mismo, o sea, una persona que se llama el caporal o vaquero, todos los días pasa, su primera función en la mañana es pasar por cada uno de los corrales para detectar vacas tristes, así le llama él. Y esa vaca triste dice, está enferma, ¿no le ves los ojitos? Digo, pues sí, se los veo, pero pues yo no sé, pues sí, pues ya la veo triste porque la van a matar, ¿no? Pero bueno, pero entonces, y ese conocimiento empírico, ¿cómo lo transformas al estar midiendo todos estos elementos o indicadores y los transformas? Entonces, parte del trabajo que nos ayudó para hacer esta patente fue convertir ese conocimiento de la persona en un modelo de machine learning. Okay. Y al principio lo que hicimos fue, pues, vamos a medir la temperatura. Entonces resultaba que la temperatura no se puede medir, por ejemplo, de manera corporal como a nosotros. Tiene que ser un proceso de lectura rectal. Entonces, luego vimos, oye, pues regresamos con el vaquero. ¿Y cómo sabes que está triste? Dice, mira, porque hoy no ha comido. Ah, pues sí, ¿no? Mira, pues no está caminando muy lento, ¿no? O mira, pasa todo en dechada. Entonces de ahí surgió la idea de, pues entonces, a ver, tu vaquero, déjame traducir o aprender de ti, y ponerlo eso en un sensor. Entonces el sensor mide ese tipo de movimientos, 6 tipos de movimientos, los almacena y después al final del día los manda a un lugar central, donde entonces sí, como se me hace interesante la analogía, porque entonces ahora puedo ver de ese conjunto de ganado, o sea, de las 20,000 vacas de ese rancho, más las 20,000 de otro, más las 20,000 de otro, cómo es que una vaca se empieza a enfermar,
cuál es el comportamiento. O sea, efectivamente, dice el vaquero, que empieza a comer menos, pero ¿qué es comer menos? O sea, que coma 10 minutos menos o que coma 1 hora menos, que esté parada, su actividad cómo es, ¿no? Entonces, en ese sentido, igual se va generando todo este conocimiento, se va agregando este conocimiento y lo cual hace que las predicciones de una vaca enferma pues sea más efectiva, ¿no? Y en lugar de que la vaca dure, por ejemplo, una vaca cuando se enferma, generalmente ya la detectan cuando ya está en un grado 2 digamos, de gravedad. Y eso implica que quede 14 días en enfermería, solamente el 80% se recuperan y por cada enfermería pierde 1 kilo de peso. Entonces, y en México, la estadística es el 35% de las vacas que están en su fase final se enferman. Entonces, el impacto económico es muy fuerte, sobre todo un mercado que tiene poco margen. Entonces, se me es interesante analogía, es como la misma IoT aplicado a edificios para tener toda esa información y ir acumulando ese conocimiento para procesarlo, puede también ser aplicado, digamos, a cosas de salud animal. Entonces, Muy, muy interesante. Ya estamos hacia el cierre de esta plática porque vienen las preguntas del público, pero quisiera así que en un minuto nos dijeran para ustedes, bueno, si esta experiencia trabajando con IoT los ha hecho más expertos en el tema o en la temática que ustedes están manejando. Y ya nos hablabas tú de interdisciplinariedad, Aníbal. Si esta interdisciplinariedad cada vez se va a ver más en IoT por la naturaleza de estos sistemas. Si quieres mira, comenzar. sí. Bueno, sí, efectivamente, o sea, digamos, del lado de nosotros, por ejemplo, yo no soy veterinario, ¿no? Soy ingeniero. Entonces, ¿cómo a través de interactuar a través de un veterinario podemos transformar toda esta información, ¿no? Luego, por ejemplo, yo no soy, o sea, yo soy electrónico, pero yo no soy, mi especialidad no fue la electrónica, entonces ese campo también cómo lo integras. O, por ejemplo, o machine learning, o sea, cómo interactúas con un científico de datos para generar los modelos, ¿no? Entonces, y la parte de comunicación, y la parte, por ejemplo, del diseño de todos estos circuitos, la parte de programación también es muy importante. Entonces, tienes que ver tu ámbito, como puede ser el caso de seguros, Antonio, o el de las vacas, nosotros, pero ya no es solamente un perspectiva, tiene una aplicabilidad social, una aplicabilidad económica, que necesitas interactuar con esos otros áreas de conocimiento. Gracias, Antonio. Sí, sí es interdisciplinario, el ejercicio es interdisciplinario. Yo no soy ingeniero, soy economista. Y al trabajar con los ingenieros y al tener la oportunidad de participar en este panel y descubrir con lo que ha comentado Aníbal, por su muy interesante experiencia, el potencial del Internet de las Cosas es enorme. El gran reto para Cande y para este proyecto que estamos haciendo es quién va a adquirir los equipos, porque no es posible que Cande adquiera los equipos y le ofrezca un edificio. Oye, los voy a instalar simplemente porque me interesa saber cómo se comporta tu edificio. Entonces necesitamos encontrar la manera de, a corto plazo, que el Internet de las Cosas y la información que se empiece a generar genere los beneficios que justifiquen la adquisición de los equipos por parte del dueño del edificio o por parte de las aseguradoras. Y en eso sí está participando un grupo interdisciplinario. Sí necesitamos, porque el ingeniero tiene la visión de cómo se va a desplazar el edificio y tiene la capacidad de desarrollar modelos y utilizar la información para hacer el pronóstico. Pero bueno, eso, ¿cómo lo vamos a aplicar en diferentes ámbitos? En los seguros, en los constructores, en los arrendadores. Entonces, el potencial sí genera un gran entusiasmo, pero genera también una duda fuerte de cómo le vamos a hacer para comercializarlo y hacer viable esta investigación a lo largo de muchos años.
pues muy, muy interesantes sus puntos de vista. Yo aquí concluyo esta entrevista con ustedes. Le voy a pasar la palabra a Ana Lidia Franzoni y Ana Lidia, es todo tuyo el micrófono. Muchísimas gracias, Alma, Aníbal, Antonio. La verdad es que está súper interesante. Y por ahí, pues, Enrique nos preguntaba si, además de su experiencia en estos nichos de negocio, en qué otros se pudiera trabajar, pero quisiera complementar esta pregunta porque ya nos queda poco tiempo. ¿Qué le dirían ustedes los tres, ¿no? En un minuto, a los emprendedores que quisieran iniciar un trabajo que tenga que ver con IoT? ¿Qué es lo que se necesitaría? ¿Qué es, bajo su perspectiva, cómo inicio con un proyecto de emprendimiento con Internet de las Cosas? Si quieres, Alma, empezamos contigo. Bueno, en realidad lo importante es tener la iniciativa de querer emprender un trabajo. Eso es muy importante, tener las ganas, pero también entender el entorno al que me quiero dirigir, ¿no? Ya los trabajos unidisciplinarios yo creo que no existen. Yo creo que necesitamos abrirnos un poco más a trabajos multidisciplinarios. Yo vengo de una reunión de científicos donde también las líneas de investigación ya no son solamente unidisciplinarias, ya son multidisciplinarias, y entonces ese sería el enfoque, tratar de colaborar, trabajar en equipo y entender mucho mejor los sistemas que estamos utilizando y los productos a los que queremos llegar, para poder ser efectivos, eficientes y tener impacto en lo que queremos hacer. Gracias, Alma. Antonio. Yo creo, o me gustaría transmitir lo que me pasó a mí, que sería la recomendación que yo daría. El Internet de las Cosas es como la gravedad. Va a llegar, hagas lo que hagas, es algo que va a ocurrir. Dentro de la presentación que estamos preparando para aseguradoras y para dueños de edificios, es decirles, este concepto va a llegar. La duda es cómo, la duda es cuándo. Pero no hay duda de que esta conexión total que se va a lograr ya con el 5G nos va a afectar a todos. Entonces, la pregunta que cada quien se debe de hacer es, en el ámbito en el que yo me desempeño, ¿qué impacto tiene el Internet de las Cosas? Porque va a llegar. No es algo que yo pueda detener, no es algo que yo pueda escoger. Simplemente puedo identificar qué impacto va a tener en el ámbito en el que yo me desarrollo. Muchísimas gracias, Antonio. Tienes toda la razón. Necesitamos estar al pendientes de cómo vamos a integrar todo lo que tiene que ver con este tipo de sensores a nuestro día a día y a nuestro negocio en particular. Aníbal. Sí, mira, como mi experiencia como emprendedor es que, y como comentaba Salva, debes buscar algo que tenga primero, que tenga una aplicabilidad práctica, es decir, a mí como persona, qué es lo que me gustaría, qué problema me gustaría resolver o en qué situación me enfrento. O sea, por ejemplo, en el caso de mí o de las mascotas, ¿no? De los perros de la calle que luego se escapan, o el de las personas mayores, o sea, ¿cómo cuido yo a mis papás, aunque yo no esté con ellos? O ahora el de las vacas, ¿no? ¿Cómo hago que esto sea, este conocimiento del caporal del vaquero lo pueda colocar dentro de un chip? Entonces, debe ver esa aplicabilidad. Ya después el cómo, bueno, pues entonces ya te empiezas a rodear de gente, ¿no? O sea, yo no sé todo, como bien comenta Antonio. Por ejemplo, el caso de Antonio es interesante, un economista con ingeniero, ¿no? ¿Cuándo lo ibas a ver? Anteriormente, ahora, un veterinario o un vaquero, con un ingeniero, ¿no? Trabajando esto. Entonces debes tener esa apertura para poder trabajar de manera profesional, pero sobre todo, cuando quieres hacer algo, es algo que sea un problema que tú estés viviendo, que tú estés enfrentando, ¿no? Para que pueda tener. Bueno, y desde el punto de vista, hay muchos recursos. Hay libros muy baratos, $5, o de acceso libre. Les comentaba las placas de desarrollo, $4. Una placa de desarrollo que puedes meter la inteligencia artificial. O kits de estos que valen $30, ¿no? O sea, la accesibilidad para hacer proyectos, digamos, es muy grande. Muchas veces ahora lo que falta es dónde lo aplico, ¿no?
Claro, estás llegando a un punto súper importante porque como emprendedores tenemos que pensar que sí podemos tener acceso a todo esto y que precisamente, Salma, la última pregunta, esto del 5G, que seguramente, como decía Aníbal, no tenemos todavía la comunicación en todas partes, pero que está entrando. ¿Cómo ves tú este 5G va a poder impulsar y crees que podamos llegar a lo que dice Antonio, que todos tengamos que ver con el Internet de las cosas muy pronto? Definitivamente viene muy fuerte, hay un impulso muy grande para el despliegue de la red 5G, ya lo mencionó en un momento América Móvil que ya tiene varias ciudades incluso operando en 5G. Ahora, el reto va a ser que tanto AT&T como Telefónica, que se monta sobre AT&T, Altán Redes y América Móvil mismo, lleguen a los lugares donde no hay cobertura todavía, porque definitivamente sin conectividad, pues tienen que utilizar herramientas locales para después almacenar la información y poder procesarla. Necesitamos que lleguen a esos lugares y ojalá ustedes no sé si los conozcan, los wireless ISPs están haciendo esta labor de llegar a zonas donde no llegaba nadie y ojalá esta interconexión entre los grandes operadores y los pequeños operadores se dé muy fuerte de manera que México pueda estar totalmente conectado. Increíble. Bueno, ya saben, aquí tenemos la oportunidad de otras partes, piezas que juntar para poder seguir emprendiendo. Muchísimas gracias, Aníbal, Salma, por esta interesantísima plática. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en esta serie, las startups y los negocios, y todo lo que tiene que ver con tecnología. No nos dejen, recuerden que el siguiente semestre regresamos con nuestras Wake Up Speaker Series. Muchísimas gracias por su atención, por estar aquí, por acompañarnos. Gracias a todos. Muy buen día. Gracias. Hasta luego.